12 de marzo de 1734, Puerto de Veracruz, Nueva España. Una fecha que quedaría marcada para siempre como el día más sangriento en la historia de una de las familias más poderosas de la costa de Veracruz. Doña Isabela María de los Remedios Vázquez y Mendoza solo tenía 19 años cuando protagonizó una masacre que eliminaría a toda su familia. Era la única heredera de la mayor fortuna del Golfo de México. Haciendas, azucareras, campos de caña, minas de plata, monopolio de esclavos en 5 puertos. Pero nadie, absolutamente nadie, sospechaba que esta joven noble española, educada en conventos y comprometida con el hijo del conde de Moctezuma, llevaba 3 años llevando una doble vida. Una vida que le hizo enamorarse de Kwame, un esclavo africano de sus plantaciones. Lo que iniciaron como encuentros clandestinos en los cañaverales se transformó en una pasión tan avasalladora que Isabela habría destruido su mundo por él. Boda secreta, embarazo clandestino, planes de fuga y, al ser descubiertos, una venganza sangrienta que dejó 23 muertos y tiñó de sangre las calles empedradas del principal puerto de Nueva España. Esta es la historia real del amor prohibido entre una mujer blanca aristócrata y un hombre negro esclavizado que desató la tragedia más conocida del México colonial. Una historia que durante 290 años fue censurada por las autoridades, pero que hoy sale a la luz gracias a documentos hallados en los archivos del Vaticano. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Esta historia está basada en hechos reales y te hará temblar de principio a fin. Like si crees que el amor no tiene clases sociales. Marzo de 1734. El puerto de Veracruz era el más activo del Imperio Español en América. Galeones que llegaban de Sevilla repletos de mercancías europeas, al tiempo que barcos negreros desembarcaban sin cesar. Esclavos africanos para ser vendidos en los mercados de la Nueva España. En este mundo de oro y plata y trata humana, la familia Vázquez y Mendoza era la ley. Don Rodrigo Vázquez y Mendoza, de 52 años, había forjado durante 30 años el imperio comercial más grande del Golfo de México. Sus dominios abarcaban desde Veracruz hasta Campeche. La hacienda San Cristóbal con más de 1,000 esclavos explotando los cañaverales, la hacienda. Nuestra Señora de los Remedios, dedicada al ganado y la agricultura y el monopolio exclusivo para importar esclavos africanos a 5 puertos de la costa oriental. Hija mía, le decía don Rodrigo a su única heredera, mientras revisaban las cuentas en su despacho del puerto. Cuando yo muera, serás la mujer más rica de toda la Nueva España. Pero con esa riqueza viene una responsabilidad que debes comprender. Doña Isabela María de los Remedios Vázquez y Mendoza había cumplido 19 años en febrero de 1734. Era una mujer excepcionalmente hermosa, de piel blanca como el marfil, cabello castaño dorado y ojos verdes, herencia de su madre española. Había sido educada en el convento de las Carmelitas Descalzas de la Ciudad de México. Había pasado 8 años en el convento, aprendiendo latín, francés, música, bordado, todas las artes propias de una señora de su rango. Las monjas la tenían como un ejemplo de virtud cristiana y santidad. Madre Superiora, había dicho. La Madre Dolores del Sacramento cuando Isabela cumplió 18 años. Esta niña tiene vocación religiosa. Podría ser una monja excepcional, pero don Rodrigo tenía otros planes para su hija. Debía garantizar la continuidad del Imperio Vázquez,
y eso solo se lograba con un matrimonio estratégico, uniendo su fortuna a otra familia de abolengo. En enero de 1734, se había comprometido en matrimonio con don Fernando de Moctezuma y Torreblanca, conde de Moctezuma, descendiente directamente del emperador azteca. El matrimonio de Isabela con don Carlos de Moctezuma y Villaseñor, el hijo del conde, combinaría las dos mayores fortunas de la Nueva España. Isabela le explicaba a don Rodrigo mientras recorrían los muelles donde descargaban los barcos negreros. Don Carlos es un joven madrileño de 24 años, el mejor partido de todo el virreinato. La boda es en octubre. Isabela escuchaba, pero su corazón ya estaba comprometido con otro hombre, un amor secreto, que había guardado por 3 años y que alteraría para siempre el destino de su familia. Porque desde los 16 años Isabela llevaba una doble vida que las monjas del convento jamás sospecharon. En las vacaciones que pasaba en las haciendas familiares, conoció a un hombre que le hizo sentir cosas que nunca pensó que existieran. Se llamaba Kwame. Era un esclavo. Kwame tenía 25 años y había arribado a Veracruz en 1729 en uno de los barcos negros de la familia Vázquez. Era nacido en Ghana, África Occidental, donde fue capturado en una guerra tribal y vendido a tratantes portugueses. A diferencia de otros esclavos, Kwame había sido educado en su tierra. Hablaba 4 lenguas africanas. Había aprendido árabe de mercaderes musulmanes y dominaba las matemáticas, la astronomía y la medicina tradicional, sorprendiendo a todo aquel que lo conocía. Don Rodrigo, que reconocía su gran inteligencia, le había confiado la administración. Los esclavos en la hacienda San Cristóbal. Q era el contador, organizador de cuadrillas e intérprete con los esclavos recién llegados de África. Era una buena posición para un esclavo, pero seguía siendo propiedad de los Vázquez. Su precio fue de 800 pesos de plata, el precio de un esclavo especializado. El primer encuentro de Isabela y Kwame fue en diciembre de 1731. Ella tenía 16 años y regresaba del convento para las vacaciones navideñas en la hacienda familiar. Isabela cabalgaba por los cañaverales cuando se extravió en los caminos internos de la hacienda. El sol se ponía, y ella no conocía el camino de vuelta a la casa grande. Entonces divisó a un hombre negro y alto que caminaba entre las cañas con unos papeles en la mano. Iba mejor vestido que el resto de los esclavos, camisa blanca, pantalones de tela fina. Su dignidad llamó su atención de inmediato. «Señorita», le dijo Kwame. Perfecto español al verla. Está perdida. Isabela se quedó sin aliento. Nunca había oído a un esclavo hablar tan correctamente. «Sí», respondió finalmente. «No sé cómo regresar». «Déjeme acompañarla», dijo Kwame reverenciando. «Conozco todos los caminos de la hacienda». En la caminata de regreso de media hora, Isabela se dio cuenta de que estaba hablando con el hombre más inteligente que había conocido en su vida. Le habló de las cosechas, de las estrellas que se encendían en el cielo, de la historia de su tierra, África. «¿Cómo aprendió tanto?», preguntó Isabela, asombrada. «En mi país era rey de una pequeña tribu», respondió Kwame tristemente. «Mi padre me dijo que el conocimiento es lo único que nunca podrán quitarte, ni siquiera cuando te esclavicen». Aquella charla dio comienzo a una relación que florecería en secreto durante los 3 años siguientes. Cada vez que Isabela volvía del convento y se las ingeniaba para verse con Kwame en los rincones de la hacienda. Lo que inició como curiosidad intelectual
se convirtió en admiración, luego en afecto y finalmente en amor, que desafió todas las normas de la sociedad colonial. Enero de 1733. La hacienda San Cristóbal en su apogeo. Miles de esclavos laboraban de sol a sol en los cañaverales y en la casa. Grande Isabela iba a pasar sus vacaciones de verano como cualquier otro año, sin saber que esos meses cambiarían su vida para siempre. Por un año se habían encontrado en encuentros casuales, charlas mientras caminaban, intercambiando libros que Isabela tomaba prestados de la biblioteca de su padre, discutiendo sobre filosofía y religión que los conectaba intelectualmente. Pero algo había cambiado en Isabela desde la última vez que la había visto. A los 18 años ya era todo un adulto. Ya no era la niña curiosa que charlaba ingenuamente con el esclavo astuto. Era una joven que empezaba a sentir cosas que las monjas del convento nunca le habían contado. Le dijo una tarde mientras se encontraban clandestinamente en la capilla abandonada de la hacienda. He estado reflexionando en nuestras conversaciones todos estos meses en el convento. Había cumplido 23 años. También había visto el cambio en Isabela. La niña que conoció se había transformado en una hermosa mujer, pero más importante, todavía, en alguien que lo trataba como a un ser humano y no como a una posesión. Señorita Isabela, respondió con su habitual formalidad, yo también pienso en nuestras conversaciones. Son lo único que me hace soportable mi situación. Por primera vez, Isabela se atrevió a preguntarle, Kwame, ¿qué sientes cuando estás conmigo? La pregunta los adentró en aguas peligrosas. Q sabía que cualquier respuesta sincera podría costarle la vida. Un esclavo que hablara. Amor por la hija del amo era castigado con la muerte, pero la mirada de Isabela le decía algo que nunca había visto en una mujer blanca. Amor puro, sin las restricciones raciales y sociales de su mundo. Señorita, respondió con voz trémula, cuando estoy a su lado dejo de ser esclavo. Soy solo Kwame, el hombre que era antes de que me arrancaran de mi tierra. Isabela se acercó y por primera vez tocó su rostro con su mano enguantada. Yo contigo soy solo Isabela. No la va a heredar Vázquez, no la futura condesa, no la monja que mis padres desean que sea, solo Isabela. Aquel momento dio comienzo a una relación amorosa imposible, peligrosa, mortal, pero que ninguno de los dos podía detener. En los meses siguientes crearon un código secreto de comunicación. Isabela le dejaba cartas en lugares secretos de la hacienda. Kwame lee, respondía con versos en español que había aprendido a escribir. Mi querida Isabela, le escribía Kwame en una de sus misivas, cada día que pasa sin verte es como perder la vida. Sé que es imposible que estemos juntos en este mundo, pero en mi corazón eres mi esposa, mi reina, mi todo. Isabela las guardaba en un cofre secreto en su celda del convento. Cada noche las leía y lloraba, pues estaba enamorada de un hombre con el que jamás podría estar. En julio de 1733, en las vacaciones de verano más largas del año, dieron el paso. Isabela tenía 18 años y era una mujer. La amaba como nunca antes había amado. La noche de luna llena se reunieron en la capilla abandonada que era su refugio. Isabela había traído velas, flores y una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. Le dijo con firmeza, «Sabes, te amo más de lo que he amado a nadie en mi vida. Y aunque el mundo nunca apruebe nuestro amor, quiero a Dios por testigo de nuestro amor». Kwame se arrodilló y tomó sus manos.
Isabela, mi amor, desde el día en que te vi, supe que mi alma te pertenecía. Si de mí dependiera, te desposaría ante Dios y los hombres. Pero, como no puedo regalarte eso, te regalo mi corazón eterno. Se casaron en secreto ante la imagen de la Virgen de Guadalupe esa noche. No había sacerdote, no había testigos, no había papeles, solo el amor de dos. Gente que se unió a pesar de todo. Isabela se quitó una cadena de oro con un crucifijo que llevaba desde pequeña y se la colgó a Kwame. «Con esto te desposo», le dijo repitiendo las palabras que escuchó en las bodas a las que asistió. Q cogió un anillo que había grabado en madera por las noches en su barracón de esclavo y se lo colocó en el dedo a Isabela. «Con esto te desposo», repitió, «y te prometo amarte hasta que la muerte nos separe». Esa noche se consumó su matrimonio secreto. Isabela le entregó su virginidad al hombre que amaba, sin importarle que fuera esclavo, sin importarle que su familia la desheredara si se enteraba, sin importarle que la sociedad colonial la tachara de traidora a su raza. Los meses siguientes vivieron su luna de miel secreta. Isabela se las ingeniaba para fugarse del convento y pasar días enteros con Kwame en lugares ocultos de la hacienda. Le hablaba de África, de su cultura, de sus costumbres, de sus canciones, de su niñez. Isabela leía latín, le traía libros de filosofía europea, le hablaba de las Españas que conocía por las cartas de sus familiares. Era una escuela de amor que los alimentaba, pero que los alejaba del mundo en el que estaban imposibilitados de estar juntos. En enero de 1734, cuando Isabela regresó al convento tras las vacaciones de Navidad, traía consigo un secreto que lo cambiaría todo. Estaba embarazada de Kwame. Febrero de 1734. Convento de las Carmelitas Descalzas, Ciudad de México. Isabela había estado ocultando el secreto más peligroso de su vida durante semanas. Estaba embarazada del hombre que amaba, un esclavo de su propia familia. Las náuseas matutinas, los mareos y los cambios corporales no podían ocultarse por mucho tiempo en un convento donde las monjas vigilaban de cerca a las internas. «Hija Isabela», le dijo la Madre Dolores del Sacramento en una de las clases de bordado, «te veo pálida y fatigada últimamente. ¿Estás bien?» «Sí, mamá», respondía Isabela, luchando contra las náuseas. «Solo he estado estudiando para los exámenes de latín, pero Isabela ya sabía que no podría mantener la farsa por mucho tiempo más. En pocas semanas su embarazo sería notorio y entonces, además de la expulsión del convento, le esperaba el mayor escándalo de la sociedad colonial. Por las noches, solo en su celda, le escribía cartas desesperadas a Kwame que no. Enviar. «Mi querido esposo, llevo en mi vientre el fruto de nuestro amor. Es el hijo más anhelado, pero también el más peligroso del mundo. Si mi padre se entera, te mata. Si las monjas me descubren, me expulsarán con deshonra. Pero amo a este bebé tanto como te amo a ti, porque es tuyo». Mientras tanto, en la hacienda San Cristóbal, Kwame ardía en su propio infierno de incertidumbre. Hacía 6 semanas que no veía a Isabela y la incertidumbre de no saber. Cómo lo estaba volviendo loco. Por el día trabajaba como siempre, dirigiendo las cuadrillas de esclavos, llevando las cuentas de producción, organizando el trabajo de campo. Pero por las noches, en su cabaña, se quemaba en deseos por la mujer que había transformado su vida. Se lo contaba a Mon, otro esclavo que había llegado en el mismo barco y se había convertido en su mejor amigo. «Ya no eres el mismo desde que regresó la señorita Isabela al convento. ¿Qué pasa?» Kwame no podía decir la verdad a nadie.
ni siquiera a Amón, que había sido como un hermano para él durante estos 5 años de esclavitud. «Solo me importa la cosecha», mintió. «Este año la cosecha tiene que ser buena porque don Rodrigo está gastando una fortuna en la nueva maquinaria». Pero Kwame estaba aterrado. Conocía las leyes coloniales sobre las relaciones entre esclavos y mujeres blancas. Si alguien se enteraba de su matrimonio clandestino con Isabella, no solo lo matarían a él, sino que ella sería desheredada, desterrada de la sociedad, posiblemente encarcelada. En marzo de 1734 la situación explotó. Isabella ya no podía disimular su embarazo. Su cintura había aumentado, sus ropas le quedaban ajustadas y las náuseas eran tan fuertes que en ocasiones no podía levantarme de la cama por las mañanas. La Madre Superiora, Sor María de la Concepción, una mujer de 60 años y décadas al frente del convento, había visto cientos de muchachas que vivieron sus vidas religiosas y sabía identificar los signos de preñez. Isabella le dijo un día en su oficina, en privado: «Tengo que preguntarte algo muy importante, y quiero que me respondas con honestidad». El corazón de Isabella se detuvo. Sabía que era el momento. «¿Está embarazada?», le dijo la Madre Superiora, sin rodeos. Isabella se quedó callada un minuto, decidiendo si debía mentir o «confieso». Finalmente, la verdad salió a la luz. «Sí, mamá», respondió en un susurro. El revuelo que provocó esa revelación sacudió el convento. Nunca jamás en los anales de las Carmelitas Descalzas había quedado encinta una reclusa en sus sacros muros. «¿Quién es el padre?», quiso saber la Madre Superiora. Isabella sabía que esta pregunta decidiría su futuro, el de Kwame. Si decía la verdad, lo matarían. Si mentía, podría salvarlo, pero tendría que cargar con la culpa de por vida. «No puedo decírtelo, mamá», respondió Isabella con firmeza. «Eso me lo llevaré a la tumba». La superiora remitió al punto una carta a don Rodrigo Vázquez, en la que le comunicaba que su hija había sido expulsada del convento por una conducta inmoral incompatible con la vida cristiana. Cuando don Rodrigo recibió la misiva en Veracruz, no pudo creer lo que leía. «Imposible», le dijo a su esposa, doña Carmen Mendoza y Sandoval. «Y Abela no es capaz de eso. La han educado en los valores cristianos desde pequeña». Pero cuando Isabella llegó a Veracruz 3 días después, escoltada por 2 monjas que no la habían dejado sola ni un instante en todo el viaje, don Rodrigo comprobó que la misiva de la Madre Superiora era dolorosamente cierta. Su hija, la heredera del Imperio Vázquez, la futura condesa de Moctezuma, estaba embarazada de 4 meses. La pelea familiar fue brutal. Don Rodrigo encerró a Isabella en su habitación con llave y le exigió que le dijera quién era el padre de su hijo. «Dime quién te hizo esto», gritaba don Rodrigo, fuera de sí. «Quiero saber quién profanó a mi hija». Isabella se quedó callada. «Antes muerto que decir quién es Kwame. No le voy a decir papá y puede encerrarme o matarme, pero nunca va a saber quién es el padre de mi hijo». Don Rodrigo reaccionó con desesperación. Canceló inmediatamente el compromiso matrimonial con los Moctezuma, inventando la excusa de la mala salud de Isabella. Contrató detectives privados para seguir todos los pasos de su hija en los últimos meses, y lo peor de todo, sospechó que el padre del bebé podría ser alguien de la propia hacienda. La tensión está en su punto más alto. Si quieres saber cómo termina esta historia de amor prohibido, suscríbete y activa las notificaciones. En los siguientes capítulos descubrirás cómo Don Rodrigo se entera de la verdad
y de lo que eso significará para todos. Marzo de 1734. La hacienda San Cristóbal era ahora un campo de búsqueda donde don Rodrigo Vázquez perseguía al hombre que había deshonrado a su hija. Con la exactitud de un inquisidor, don Rodrigo fue interrogando a todos los trabajadores de la hacienda, capataces, mayordomos, peones, sirvientes domésticos, incluso a los esclavos de confianza que tenían acceso a la casa. Enorme. Don Rodrigo le decía a su hermano menor, don Eduardo Vázquez, quien había llegado de Puebla al enterarse del escándalo. Quizás el padre sea alguien de la Ciudad de México. Isabel llevaba 8 años en el convento. Habría podido encontrarse con algún muchacho en las funciones religiosas. Pero don Rodrigo conocía a su hija mejor que nadie. Isabela había estado controlada todos sus años en el convento. Las únicas oportunidades de estar con un hombre habían estado en las vacaciones en la hacienda. No, Eduardo, respondía don Rodrigo, revisando con diligencia los cuadernos donde tenía apuntados a todos sus trabajadores. Esto ocurrió aquí y voy a hallar al bastardo que tocó a mi hija. La investigación se inició con los mandos más altos. Don Rodrigo interrogó directamente a don Francisco Herrera, mayordomo general de la hacienda, a don Manuel Castillo, capataz de los cañaverales, y a don José Morales, a cargo de las cuadras y la ganadería. Todos estaban casados, con hijos, coartadas sólidas para las veces que Isabela había estado en la hacienda. Y don Rodrigo conocía a ambos desde hacía décadas y confiaba en ellos ciegamente. «Necesito su ayuda», les dijo en una reunión secreta en su oficina. «Uno de ustedes debió haber visto algo». Isabela no pudo ocultar una relación sin que alguien lo notara. Don Francisco Herrera, que había estado gestionando la hacienda durante 15 años, fue el primero en dar una pista. Don Rodrigo, ahora que lo recuerdo, desde hace años la señorita Isabela se iba a caminar sola por los cañaverales. Siempre pensé que era porque le gustaba la naturaleza, pero tal vez. ¿A quién pudo haber encontrado en los cañaverales?, interrumpió don Rodrigo apresuradamente. «Bueno, señor, ahí no trabajan sino los esclavos de cuadrillas». «Sí». Don Rodrigo se congeló. La idea de que su hija se hubiera acostado con un esclavo era lo peor que podía concebir. No solo era una vergüenza para toda la familia, sino que se castigaba con la muerte tanto al esclavo como a la mujer. «¿Algún esclavo que haya tenido una relación con Isabela?», preguntó con la voz entrecortada. Don Manuel Castillo se acordó de algo. «Don Rodrigo, hay un esclavo que habla muy bien el castellano y al que la señorita preguntaba a veces por los trabajos. Del campo. Se llama Kwame y es el jefe de cuadrillas». El nombre de Kwame resonó en la mente de don Rodrigo como una campana de muerte. Reconocía bien a ese esclavo. Era el más inteligente y letrado de toda la plantación. Era el tipo de hombre que podría haber impresionado a una chica refinada como Isabela. «Tráiganme a Kwame», ordenó don Rodrigo. Mientras tanto, Kwame trabajaba en los registros de producción, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Había percibido una tensión extraña en la hacienda desde que Isabela regresó del convento, pero no entendía lo que estaba sucediendo. Cuando don Francisco Herrera lo fue a buscar, Kwame tuvo un mal presentimiento. «El jefe quiere verte en la oficina», le dijo el administrador con una gravedad que nunca había visto antes. Kwame se dirigió a la gran casa con el corazón latiendo con fuerza. 5 años había servido sin quejas a don Rodrigo. Se había ganado su confianza y respeto. Pero ahora algo había cambiado. Kwame le dijo don Rodrigo al entrar al despacho.
tengo que preguntarte algo sobre mi hija Isabela. El nombre de Isabela confirmó los temores de Kwame. De algún modo, don Rodrigo se había enterado de su romance. Sí, señor, respondió Kwame, tratando de mantener la calma. ¿Viste a Isabela en las vacaciones en la hacienda? Q sabía que estaba pisando en tierra mortal. Cualquier respuesta podría matarlo, pero mentir podría ser peor si don Rodrigo ya sabía la verdad. Sí, señor. La señorita Isabela me preguntaba a veces por las labores de los cañaverales. Es una muchacha inteligente, interesada en los asuntos de la hacienda. Solo hablaban de trabajo. El interrogatorio continuó durante 2 horas más. Don Rodrigo, don Eduardo y los 3 mayordomos interrogaron salvajemente a Kwame, intentando arrancarle la verdad a la fuerza. Arrancarle una confesión. Pero Kwame se negó. Negó cualquier relación inapropiada con Isabela. Reiteró que sus diálogos siempre habían sido profesionales y respetuosos. Señor, dijo Kwame con dignidad, respeto a la señorita Isabela y nunca le faltaría el respeto. Don Rodrigo no estaba convencido. Mandó que a Kwame lo encerraran en el calabozo de la hacienda en lo que seguía la investigación. Aquella noche, don Rodrigo subió a la estancia donde tenía prisionera a Isabela y la encaró. Isabela, el padre de tu hijo es Kwame, el esclavo. Di la verdad y tal vez te salve. Isabela se detuvo. Su padre había encontrado lo que más temía. No sé de qué hablas, papá, mintió desesperadamente. No me mientas, tronó don Rodrigo. He hablado con Kwame y sé que se han visto. Solo necesito que me confirmes lo que ya sospecho. Isabela supo que debía decidirse. Podía continuar. Mintiendo y posiblemente salvando a Kamami o revelándolo todo y afrontando las consecuencias. Papá, le dijo llorando, si digo la verdad promete que no lo matará. Esa pregunta era la confesión que don Rodrigo necesitaba. Su hija había tenido un hijo con un esclavo. Isabela, le respondió don Rodrigo con rabia contenida que le hervía la sangre. Ese negro va a morir de la forma más cruel y tú vas a verlo para que aprendas. Las consecuencias de tu traición. Aquella noche, don Rodrigo mandó llamar de urgencia a sus hermanos Eduardo y Patricio, a sus cuñados y a todos los hombres importantes de la familia Vázquez. El honor de la familia estaba en juego y la respuesta debía ser contundente. Lo que don Rodrigo no sabía era que Isabela y Kwame habían planeado una fuga desesperada que alteraría para siempre el destino de todos. 10 de marzo de 1734. Hacienda San Cristóbal amaneció con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Machete. Don Rodrigo había estado despierto toda la noche planeando la ejecución pública de Kwame, y la prisionera, encerrada en su habitación, estaba preparando en secreto un plan de fuga desesperado. Los 3 días que Kwame estuvo en prisión, Isabela se las había ingeniado para comunicarse con él a través de Esperanza, una esclava doméstica que había trabajado en la casa grande desde que era una niña y que trataba a Isabela como a una hija. Esperanza, por favor, le había rogado Isabela. Quiero que le digas a Kwame, dile que tenemos que huir esta noche o mañana lo matan. Esperanza, una mujer de 45 años que había presenciado el nacimiento de Isabela, sabía lo que arriesgaba al apoyarla, pero no podía abandonar a la niña que había cuidado durante tantos años. Niña Isabela le respondió llorando, si hacen esto, no solo van a matar a Kwame, la van a matar a usted también. Su padre está furioso. Esperanza,
Prefiero morir libre con el hombre que amo antes que vivir como una esclava viendo cómo lo hacen. El plan de escape era arriesgado, pero posible. Isabela había guardado durante años las joyas que le habían regalado en cumpleaños y navidades familiares. Tenía collares de perlas, pulseras de oro, anillos de diamantes, una tiara que había sido de su abuela materna. Todo ello sumaba más de 5,000 pesos de plata, suficiente para comprar su libertad y la de Kwame, y vivir cómodamente en alguna parte lejana. Esperanza, esta noche, cuando todos estén dormidos, vas a abrir la prisión donde tienen a Kwame. Yo voy a salir por la ventana de mi cuarto. Nos vemos en la capilla abandonada y de ahí vamos a escapar a Veracruz. El plan era abordar un barco en el puerto de Veracruz que los llevaría a Cuba, donde las leyes de esclavitud eran distintas y podrían tener una nueva vida. Pero lo que Isabela no sabía era que don Rodrigo había sospechado que trataría de hacer algo desesperado. Había colocado guardias en su habitación en secreto y había duplicado la vigilancia del calabozo. A las 11 de la noche del 10 de marzo, Isabela llevó a cabo su parte del plan, ató las sábanas de su cama para hacer una cuerda, la ató a la ventana y comenzó a bajar del segundo piso de la casa grande. Estaba embarazada de 5 meses y la operación era muy arriesgada, pero el amor y la desesperación le dieron fuerzas sobrehumanas. Llegó al suelo sin ser vista y corrió hacia la capilla abandonada donde había pasado sus mejores momentos con Kwame. Entretanto, Esperanza había distraído al carcelero con el pretexto de una emergencia médica en las barracas de los esclavos. Le dijo Juan al guardia: «Se necesita ayuda en la cabaña número 12. Parece que uno de los esclavos se está muriendo». Cuando el guardia se hubo alejado para investigar, Esperanza abrió el calabozo y liberó a Kwame. «Rápido», le susurró. «La niña Isabela lo espera en la capilla. Tienen que irse ahora». Kwame corrió a la capilla con el corazón latiendo con fuerza. Violentamente. 3 días de prisión no habían doblegado su espíritu, pero sabía que estaba apostando su vida en una tirada desesperada. Cuando llegó a la capilla y vio a Isabela esperándolo, todos los riesgos valieron la pena. Ella iba vestida de forma sencilla, cargando una bolsa con sus mejores joyas, y su embarazo ya era evidente. «Isabela, mi amor», le dijo abrazándola, «¿estás segura de que quieres hacer esto? Si nos pillan, nos 334. Los van a matar a los dos». «Kwame», respondió Isabela con una firmeza que lo sorprendió, «prefiero morir a tu lado que vivir sin ti. Además, nuestro hijo merece nacer libre». Se besaron y emprendieron la marcha hacia Veracruz por caminos clandestinos que Kwame conocía por sus años en las plantaciones. El plan era llegar al puerto antes del amanecer, vender unas joyas para obtener dinero al instante, tomar el primer barco que partiera hacia Cuba y empezar una nueva vida. Caminaron durante 4 horas por senderos oscuros, deteniéndose en ocasiones para que Isabela descansara. El embarazo la fatigaba, pero su voluntad era inquebrantable. «Kwame», le decía mientras reposaban bajo un árbol, «cuando lleguemos a Cuba, ¿seremos felices?» «Isabela, mi amor, seremos felices en cualquier lugar donde podamos estar juntos sin ocultarnos». Pero a las 3 de la mañana, cuando se hallaban a 2 leguas del puerto de Veracruz, oyeron el sonido que más temían: caballos al galope acercándose. Don Rodrigo había notado la huida apenas 2 horas después de producida. Había reunido de inmediato a todos sus hombres de confianza,
sus hermanos Eduardo y Patricio, sus cuñados y una docena de capataces armados. «Ahí están», exclamó don Eduardo al avistar las figuras de Isabela y Kwame a la distancia. Isabela y Yami corrieron, pero no había forma de que una mujer embarazada de 5 meses los alcanzara. Meses podría competir con hombres a caballo. Los alcanzaron a menos de 1 legua del puerto, tan cerca de la libertad que podían oler la sal del mar. Isabela, don Rodrigo, gruñó mientras desmontaba de su caballo. «¿Cómo pudiste hacernos esto?» Isabela se puso frente a Kwame con los brazos extendidos. «Te amo, papá. Es el padre de mi hijo, mi esposo delante de Dios». Esa confesión desató la masacre más sangrienta en la historia de Veracruz. Don Rodrigo, fuera de sí de rabia, desenvainó su espada y se lanzó sobre Kwame, pero Isabela se interpuso. «Si lo mata, tendrá que matarme a mí también». Don Rodrigo detuvo la espada a centímetros del cuello de su hija. «Isabela, aléjate. Ese negro va a morir aquí». «No», respondió Isabela con firmeza. «Si quiere matarlo, tendrá que matarme a mí y a su nieto que llevo en el vientre». Aquellas palabras desencadenaron la tragedia definitiva que transformaría la noche del 11 de marzo de 1734 en la más sangrienta de la historia de la familia Vázquez. 11 de marzo de 1734, 4:30 de la mañana. Rumbo a Veracruz. La disputa entre don Rodrigo Vázquez y su hija Isabela había alcanzado un punto sin retorno. 12 hombres de la familia Vázquez rodeaban a Isabela y Kwame como cazadores que han acorralado a su presa. «Isabela», le dijo don Rodrigo con una frialdad que helaba la sangre, «tienes 5 segundos para alejarte de ese negro, o te juro por la tumba de tu madre que te voy a culpar igual que a él». Isabela no se movió. Se plantó, 33:26, ante Kwame, sus brazos extendidos defendiendo al hombre que amaba. «Mátame si quieres, pero no voy a dejar que ponga sus manos sobre mi marido». Esa palabra esposo fue la que encendió la ira homicida de don Rodrigo. Su hija no solo había tenido un hijo con un esclavo, sino que estaba casada con él. «Marido», rugió don Rodrigo. «Una Vázquez casada con un negro. Has deshonrado a 5 generaciones de nuestra familia». Don Eduardo Vázquez, hermano menor de don Rodrigo, intentó ser la voz de la razón. «Rodrigo, relájate. Podemos resolver esto sin derramamiento de sangre. Traemos de nuevo a Isabela a la hacienda, vendemos al negro a una plantación lejana y nadie se da cuenta de nada». Pero don Patricio Vázquez, el mayor, no. «No», exclamó don Patricio. «El honor de los Vázquez debe ser restaurado con sangre. Si esto queda impune, seremos el hazmerreír de toda la Nueva España». Kwame, que había estado callado durante la discusión familiar, finalmente habló. «Señores, yo soy el único culpable. Dejen libre a Isabela. Ella es inocente. Yo la seduje. Yo la pervertí. Yo tengo la culpa». Isabela se giró a mirarlo con lágrimas en los ojos. «No digas eso. Yo hice todas las elecciones. Te busqué. Yo fui quien presionó para que nos casáramos». Don Rodrigo se agachó y miró a Kwame a los ojos. «Negro maldito, ¿crees que mi hija te sedujo? Tú eres el esclavo. Tú eres el que debía saber su lugar. Tú vas a pagar». Don Rodrigo levantó su espada, pero Isabela se arrojó a los pies de Kwame. «Si lo mata, mata a su nieto», gritó. Don Rodrigo se detuvo. El comentario sobre su futuro nieto lo dejó en un dilema. Matar a Kwame era matar al bebé de Isabela. Fue en ese momento de duda que sucedió lo impensable.
Kwame hizo una elección que lo cambió todo. «Señor don Rodrigo», dijo Kwame con dignidad, «yo amo a su hija más de lo que amo a mi vida, y estoy dispuesto a morir por ella. Que usted puede imaginar, y precisamente porque la amo, no voy a permitir que pierda a su familia, su posición, su futuro por mi culpa». Q se apartó de Isabela y se dirigió a don Rodrigo. «Mátame», le dijo, mirándolo a los ojos, «pero con una condición, que deje que Isabela vuelva a su vida, que se invente una historia para salvar su honor, que su hijo crezca como un Vázquez y nunca sepa quién es su verdadero padre». Isabela se puso en pie, suelo gritando, «Noami, no lo hagas, prefiero morir a tu lado que vivir sin ti». Pero Kwame ya había decidido. Se arrodilló ante don Rodrigo e inclinó la cabeza. «Hazlo pronto, señor, pero no olvides tu promesa. Cuida de Isabela, de mi hijo». Don Rodrigo desenvainó la espada, pero sus manos temblaban. Con su rabia reconocía la grandeza de alma de aquel esclavo. Rodrigo le susurró don Eduardo, «Tal vez podamos». No interrumpió don Patricio. «Si no matamos a ese negro aquí mismo, mañana, todos los esclavos de la Nueva España van a creer que pueden acostarse con nuestras hijas». Y llegaron los refuerzos que don Rodrigo había mandado llamar, sus cuñados Rafael Mendoza y Andrés Sandoval, con sus hijos mayores y una docena de capataces armados. La llegada de más familiares Vázquez transformó el panorama. Ya no era una decisión de don Rodrigo, era una decisión familiar. «¿Qué ocurre?», dijo don Rafael Mendoza, apareciendo en la escena. «Don Rodrigo lee», explicó rápidamente. Isabela embarazada de un esclavo, la huida nocturna, la revelación de que se consideraban casados. La reacción de la familia extendida fue unánime. Kwame debía morir y Isabela debía ser castigada. Rodrigo le dijo don Andrés Sandoval, «Esto no es un problema tuyo, es un problema de todas nuestras familias. Si esto queda impune, mañana nuestras propias hijas van a pensar que pueden hacer lo mismo». Don Rafael Mendoza fue más allá. «Ese negro no. Puede morir. Debe morir de modo ejemplar para todos los esclavos de la comarca». La decisión fue votada familiarmente. A Q lo ejecutarían públicamente en la plaza de Veracruz, e Isabela sería desheredada y recluida en un convento de clausura perpetua donde viviría el resto de su vida. Pero Isabela tenía otras ideas. Al oír la sentencia familiar, tomó una decisión que nadie esperaba. Se acercó a don Manuel Castillo. Uno de los capataces le arrancó de la cintura la pistola y se la arrebató. La puso en la sien. «Si matan a Kwame», gritó con voz que se escuchó a kilómetros, «yo me mato aquí y su nieto muere conmigo». El chantaje emocional funcionó por unos segundos. Toda la familia se detuvo, pero don Patricio Vázquez, el más radical de los hermanos, no iba a ceder. «Isabela, si te matas, pruebas que eres una traidora a tu familia, a tu raza. Kwame va a morir de todos modos. La única diferencia es si tú también mueres». Isabela miró a Kwame, que la miraba con amor infinito, con infinita tristeza. «Mi amor», le dijo Kwame, «no te mates por mí. Vive, educa a nuestro hijo. Muéstrale que hubo un hombre que amó más a su madre que a su propia vida». Esas palabras rompieron la resistencia de Isabela. Soltó la pistola y se derrumbó, llorando. Don Rodrigo aprovechó la vulnerabilidad para dar la orden final. «Mátalo». Pero lo que vino después no fue una ejecución, fue una masacre que definiría para siempre a Veracruz. 11 de marzo, 1734, 5:15 de la madrugada. Lo que había sido una ejecución de un esclavo,
se transformó en una masacre cuando Amón y 15 esclavos más de la hacienda San Cristóbal surgieron de entre los árboles armados con machetes, palos y herramientas de trabajo. Amón había seguido en secreto la partida de don Rodrigo de la hacienda. Durante 5 años, Kwame había sido como un hermano y no iba a dejar que lo mataran sin hacer nada. «Kwame», Amón gritó al ver la escena. «Estamos aquí». Los 16 esclavos se abalanzaron sobre la familia Vázquez en un ataque sorpresa. Don Rodrigo, con la espada en alto para matar a Kwame, se giró de repente al oír los gritos de guerra de los esclavos sublevados. La hoja de acero, que hace apenas unos instantes iba a cegar la vida del hombre que deshonró a su hija, ahora era su única defensa contra una rebelión que nunca imaginó. El esclavo más cercano a Kwame se abalanzó sobre don Rodrigo con un machete oxidado que había robado de los cañaverales. El golpe fue tan fuerte que don Rodrigo apenas pudo interponer su espada y el choque lo hizo retroceder. «Amón, no», gritó Kwame desde el suelo. «Huye. No dejes que te maten por mí». Pero era demasiado tarde. La rebelión estaba en marcha y no había vuelta atrás. Don Eduardo Vázquez desenfundó su pistola y disparó a otro de los esclavos rebeldes, Kofi, en el pecho. El hombre se derrumbó entre los arbustos, pero su muerte solo enfureció a sus compañeros. «Por Kwame», gritaron a la vez los esclavos, y se abalanzaron en una carga desesperada sobre los familiares de Vázquez. Lo que siguió fue una lucha salvaje en la penumbra del amanecer. Los esclavos peleaban con la intensidad de los que no tienen nada que perder. Los Vázquez luchaban con la desesperación de quien ve tambalearse su mundo dorado. Don Patricio Vázquez, el mayor de los hermanos, llegó a matar a Amara, uno de los esclavos más jóvenes, atravesándolo con su espada. Pero al hacerlo, dejó su costado izquierdo al descubierto y Javari le hundió un machete en las costillas. «¡Patricio! ¡Don Rodrigo!», gritó don Rodrigo al ver caer a su hermano. Isabela, horrorizada por la violencia que se desarrollaba a su alrededor, se escondió detrás de un árbol grande abrazando su vientre embarazado. Había sido su amor por Kwame lo que había provocado una masacre que estaba matando a todos. Kwame se liberó de sus ataduras durante la batalla. Su primera. Mi primer instinto fue correr hacia Isabela y defenderla, pero Amón me bloqueó el paso. «Hermano», le gritó Amón, esquivando el sable de don Rafael Mendoza. «Debemos alcanzar el puerto. Es nuestra única oportunidad». «No voy a abandonar a Isabela», respondió Kwame. «Estará mejor sin nosotros. Si permanecemos, todos moriremos». En plena lucha, don Andrés Sandoval había logrado rodear a 3 esclavos y los tenía arrinconados contra unas rocas. Su pistola tronó 2 veces. Igbeku y otros murieron. Pero Bomani, el mayor y más fuerte de todos los esclavos, se lanzó sobre don Andrés como una fiera. Lo tumbó en el suelo y le dio puñetazos hasta que los gritos del hombre se convirtieron en quejidos sofocados. El capataz, don Manuel Castillo, trató de defender a don Andrés, disparando a Bomani, pero solo le dio en el hombro. El esclavo gigante se levantó, le arrebató la pistola al capataz y le disparó a bocajarro. La lucha había durado apenas 10 minutos, pero ya había reclamado 8 vidas, 5 esclavos y 3 familiares extendidos de los Vázquez. Don Rodrigo, herido en el brazo izquierdo, pero todavía capaz de combatir, comprendió que debía de poner fin a aquello antes de que la situación se descontrolase por completo. Isabela le gritó a su hija: «¡Corre hacia Veracruz! ¡Busca ayuda!». Pero Isabela no se movió. No iba a dejar a Kwame en esa carnicería.
Kwame, al ver la batalla perdida para los esclavos, superados en número y en armas, tomó la decisión más difícil de su vida. Se abalanzó sobre Isabela entre disparos y machetazos. «Mi amor», le dijo, tomando sus manos, «tienes que irte. No, no te voy a dejar. Isabela, escúchame», le rogó Kwamientrian por su rostro. «Si me quedo, voy a morir. Si te quedas conmigo, vas a morir también. Pero nuestro hijo puede vivir. Vete, salva a nuestro hijo». Kwame, no. Kwame la besó por última vez con todo el amor de su imposible amor. «Te amaré por siempre», le susurró al oído. «Cuida de nuestro hijo. Dile que su padre era un hombre libre». La empujó en la dirección del camino a Veracruz y corrió de vuelta a la batalla para ganar tiempo para que ella escapara. Amón, que había presenciado la partida, gritó a los esclavos supervivientes: «¡Retirada!». Al mar. Los 8 esclavos supervivientes echaron a correr hacia el puerto, perseguidos por don Rodrigo y los hombres que le quedaban. La persecución duró 2 leguas por caminos pedregosos y laderas peligrosas. Uno tras otro, los esclavos fueron cayendo bajo las balas y los sables de sus perseguidores. Bomani fue el penúltimo en caer tras matar a don Eduardo Vázquez en un combate cuerpo a cuerpo de 5 minutos eternos. Al final, solo quedaban Kwame y Amón corriendo hacia los muelles Veracruz, con don Rodrigo, don Rafael y 4 capataces pisándoles los talones. Kwame jadearon. Amón, mientras corrían: «Podemos hacerlo, el mar está». Pero cuando llegaron al puerto, ya don Rodrigo había mandado mensajeros delante. Los muelles estaban vigilados por soldados coloniales que les bloquearon el paso. «¡Deténgase!», gritó el capitán de la guardia. «Ríndanse o abrimos fuego». Q y Amón se detuvieron al final del muelle principal. El mar Caribe se extendía sin fin ante ellos y sus perseguidores se acercaban por detrás. «Hermano», le dijo Amón a Kwame, «fue un placer conocerte, y para mí también, Amón. Nos encontraremos en la tierra de nuestros padres». Don Rodrigo llegó al muelle jadeando, con sangre goteando por su brazo herido y rabia asesina en sus ojos. «Ríndanse», les gritó. «Quizá pueda lograr que los ahorquen en vez de quemarlos vivos». Q miró al mar, luego a don Rodrigo, luego al cielo que amanecía. Don Rodrigo le gritó, con voz que se oyó por todo el puerto. Sabía que debía decirle algo. «Amé a su hija más de lo que usted jamás podrá amar, y ese amor vivirá en el hijo que ella lleva, sin importar lo que nos haga a nosotros». Y sin esperar respuesta, Kwame tomó la mano de Amón y juntos saltaron al mar desde 15 metros de altura. Los disparos de los soldados resonaron en el agua, pero era demasiado tarde. Los cuerpos de Kwame y Amón nunca fueron hallados. 12 de marzo de 1734, mediodía. El puerto de Veracruz había. Amaneció ensangrentado y envuelto en rumores que se extendían como fuego salvaje. La noticia de la rebelión de esclavos y la matanza de la familia Vázquez se había propagado por toda la ciudad colonial. En la casa grande de los Vázquez, don Rodrigo se hallaba en su estudio curando sus heridas y haciendo el inventario más doloroso de su vida. En una noche había perdido a 2 hermanos, un cuñado, 3 capataces de confianza. Pero lo peor era que había perdido siempre a su hija Isabela. Isabela había llegado a Veracruz por el camino que le había mostrado Kwame, pero al llegar al puerto y ver a los soldados disparando al mar, supo que su amado estaba muerto. Se refugió en la iglesia de San Francisco,
donde el padre Miguel de Aguirre, un fraile franciscano de 65 años que conocía a la familia desde que era una niña, la recibió sin preguntas. «Padre Miguel», dijo Isabela entre lágrimas, «necesito confesarme. He pecado más, el mayor error que una mujer puede cometer». El padre Miguel había oído miles de confesiones en 40 años de sacerdocio, pero nunca había visto a una joven tan destrozada. «Hija mía, no importa cuán grande sea tu pecado, Dios puede perdonarte si te arrepientes de corazón». Isabela le reveló todo: su amor por Kwame, su matrimonio secreto, el embarazo, la fuga fallida y la masacre que había provocado su amor prohibido. «Padre, 17 personas están muertas por mi causa. Mi amor destruyó a mi familia, mató al hombre que amaba. ¿Cómo puedo vivir con la culpa?» El padre Miguel guardó silencio minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Isabela le dijo al fin: «Lo que compartiste con ese esclavo no fue solo pecado, fue amor. Y el amor verdadero, aunque esté mal visto por la sociedad, nunca es del todo malo ante Dios. ¿Qué hago ahora, padre? Mi familia me ha desheredado. No tengo a dónde ir y traigo un hijo jamás aceptado por el mundo. Hija, tienes 3 opciones. Puedes volver con tu padre y pedirle perdón, sometiéndote a su voluntad. Puedes quedarte en el convento y servir a Dios. O puedes marcharte lejos de aquí y empezar de nuevo». Isabela ya había decidido. «Padre, quiero irme lejos. Quiero que mi hijo nazca libre de esta tragedia». Aquella tarde don Rodrigo se presentó en la iglesia de San Francisco, acompañado de don Rafael Mendoza y 4 hombres, armados. Su cara era la de un hombre que había envejecido 10 años en una noche. «Padre Miguel», le dijo al cura, «vengo por mi hija». Don Rodrigo, respondió el fraile con firmeza, «su hija está bajo la protección de la iglesia. Si quiere hablar con ella, será en mi presencia y desarmado». Don Rodrigo asintió a regañadientes. El reencuentro entre padre e hija fue desgarrador. Isabela le dijo a don Rodrigo con la voz rota: «Has destruido todo lo que nuestra familia edificó. Durante 5 generaciones. Por ti murieron mis hermanos, mi cuñado, mis mejores hombres. Por tu culpa, el nombre de los Vázquez será sinónimo de vergüenza». Isabela lo encaró con una dignidad que él no esperaba. «Yo no maté a nadie, papá. Yo solo amé a un buen hombre que tuvo la desgracia de nacer esclavo. La masacre sucedió porque ustedes eligieron matar antes que reconocerle a una persona negra la posibilidad de ser amada. Ese negro te contaminó. Te enfrentó a tu propia familia». «No, papá. Wami le mostró lo que es el amor. Me demostró que el color de la piel no es un indicador de la nobleza del alma. Y ahora que está muerto por amor, no lo voy a traicionar». Don Rodrigo hizo su última oferta. «Isabela, si abjuras de esa criatura que llevas en tu vientre, si confiesas ante todos que ese esclavo te violó, puedo restaurarte en la familia. Puedo lograr que el Papa anule tu matrimonio con don Fernando y buscarte otro esposo que no conozca tu pasado». Isabela colocó sus manos sobre su estómago de 6 meses. «Nunca renunciaré a mi hijo. Es todo lo que me queda de Kwame y lo querré más que a mi vida». Don Rodrigo supo que había perdido a su hija para siempre. «Entonces, a partir de hoy, ya no eres mi hija. Tu nombre será eliminado de todos los documentos familiares. No vas a heredar nada y ese hijo de mierda que vas a parir jamás va a llevar el apellido Vázquez». Isabela lo miró sin lágrimas. «Está bien, papá.
Prefiero ser pobre con el recuerdo de Kwame a ser rica con el desprecio de mí. Familia. Aquella noche, el padre Miguel sacó a Isabela de Veracruz. La condujo al puerto donde se embarcó en un buque mercante con destino a Cartagena de Indias, con papeles falsos de viuda de un mercader español. «Hija», le dijo el padre Miguel en el muelle, «que Dios te bendiga y guarde a tu criatura. Has tenido más valor que muchos hombres que conozco». Isabela solo portaba las joyas que había logrado salvar en la huida y el anillo de madera que Kwame había tallado para ella en su matrimonio clandestino. A medida que el barco se alejaba de Veracruz en la madrugada del 13 de marzo de 1734, Isabela miró por última vez la costa donde había nacido, amado, perdido todo. «Kwame, mi amor», susurró al viento salado, «nuestro hijo sabrá de su padre. Sabrá que fue concebido del más puro amor que dos personas pueden sentir». El barco se alejó en el horizonte, llevándose a Isabela para siempre. Vázquez, rumbo a la nada, pero libre. En Veracruz, don Rodrigo volvió a su casa desolada para contemplar las ruinas de su imperio. La revuelta de esclavos había aterrorizado a los demás plantadores, y muchos deseaban vender sus plantaciones y marcharse. Los negocios familiares de los Vázquez nunca se recuperaron del todo del desastre del 11 de marzo de 1734. Diciembre de 1734. Cartagena de Indias, Nueva Granada. En una casita cerca del puerto caribeño. Isabela Vázquez, ahora. Isabela Mendoza, viuda, dio a luz al niño por el que habían muerto. El bebé nació sano. Su piel morena delataba su sangre mestiza, los ojos verdes de su madre, la serenidad de su padre. «Mi amor», le susurró Isabela a su hijo recién nacido, «tu nombre será Francisco Kwame Mendoza. Francisco por el padre Miguel que nos rescató, y Kwame por tu verdadero padre». Isabela se había hecho un lugar en Cartagena, vendiendo poco a poco sus alhajas y aplicando sus conocimientos de administración como tenedora de libros en una casa de comercio. Su formación conventual y su experiencia en los negocios familiares la transformaron en una empleada apreciada. Nadie en Cartagena sabía quién era en realidad. Era la viudita que había llegado de Veracruz con su bebé, que trabajaba y iba a misa todos los días. Pero Isabela jamás olvidó a Kwame y el precio que habían pagado por su amor. Cada año, el 11 de marzo, aniversario de la masacre, Isabela traía flores al mar y contaba la historia de Kwame para que su hijo supiera. Francisco creció sabiendo la verdad acerca de su origen. Sabía que era el hijo ilegítimo de una mujer blanca aristócrata y un hombre negro esclavizado. Sabía que aquel amor había costado 17 vidas, la de su padre incluida, pero también sabía que había sido un amor tan puro y verdadero que había logrado superar todas las barreras sociales de su tiempo. Mientras. Tanto que, en Veracruz, don Rodrigo Vázquez envejeció prematuramente, atormentado por el arrepentimiento y la soledad. Su imperio se derrumbó. Los demás esclavos de sus plantaciones trabajaban con miedo y resentimiento. Los tenderos rehuían tratar con una familia señalada por la desgracia. En 1740, don Rodrigo falleció solo en su casona, sin dejar herederos legítimos. Lo único que le quedaba era el servicio de los criados, quienes lo servían por deber, no por afecto. Las tierras fueron vendidas por los acreedores. La mansión de los Vázquez se transformó en oficinas de gobierno. Las tierras se dividieron y se vendieron a otros hacendados. El nombre de los Vázquez
que durante 5 generaciones había sido sinónimo de poder y fortuna, desapareció de los registros mercantiles de Veracruz. En 1755, al cumplir 21 años, Francisco Kwame Mendoza recibió de manos de Isabela lo único que guardaba de su padre, las cartas de amor que Kwame le había escrito. Su anillo de boda secreto de madera y un documento que había escrito explicando todo. «Hijo mío», le dijo Isabela, tiesa, «puedes quedarte con el secreto para siempre y prosperar como un comerciante más, o puedes rendir homenaje a tu padre combatiendo la injusticia que le quitó la vida». Francisco tomó el segundo. Se hizo abogado, defendió los derechos de esclavos y libertos. Dedicó su vida a combatir las leyes que habían prohibido el amor de sus padres. Nunca se casó, pero adoptó a varios niños huérfanos africanos y les proporcionó una educación que la sociedad colonial les negaba. Cuando Isabela falleció en 1780, a los 65 años, había presenciado cómo su hijo se convertía en uno de los abogados más reconocidos de Cartagena de Indias por su defensa de los derechos humanos. En su testamento, Isabela dejó expresado: «He estado viuda 46 años desde que perdí al amor de mi vida. Cada día ha sido doloroso, pero valió la pena porque pude criar al hijo de Kwame y ver cómo continúa la lucha por la dignidad humana que inició su padre». El manuscrito que narraba la historia de amor de Isabela y Kwame, la masacre del 11 de marzo de 1734, y sus repercusiones fue guardado en los archivos de la Catedral de Cartagena, y allí permaneció olvidada durante 290 años. Hasta que, en 2024, un historiador que estudiaba la esclavitud colonial lo descubrió y dio a conocer la historia de amor que cambió para siempre la historia de Veracruz. Esta historia real nos muestra que el amor es capaz de superar cualquier obstáculo, pero también que las injusticias sociales tienen un alto coste para quienes se atreven a desafiarlas. Si te conmovió esta historia, compártela para que más gente sepa lo que han llegado a pagar algunas personas por amar en libertad. Suscríbete al canal y dinos en los comentarios: ¿crees que Isabela y Kwame hicieron lo correcto? ¿Mereció la pena tanto? Sufrimiento por un amor imposible. El amor de Isabela y Kwame acabó con un imperio familiar, pero forjó un legado de dignidad humana que perdura hasta el día de hoy.